Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Diego Salazar. Transformar el error, ese es el tema que vamos a abordar hoy. Y para eso nos acompaña Sebastián Ricaurte. Gracias por aceptar la invitación. No, el agradecimiento es mío. O sea, realmente estos espacios hay que tenerlos y más contigo. Entonces yo creo que el agradecimiento es antes para ti. Muchas gracias, más conocido como Panda. Así que me van a escuchar referirme a él como Panda. Este hombre es emprendedor de grandes ojeras, impulsado por la curiosidad, la resiliencia, la pasión de transformar los desafíos complejos en soluciones significativas. Durante las últimas décadas ha abrazado los fracasos, ha aprendido de los errores y ha construido proyectos que permiten a personas y a empresas prosperar. Liderar el Laboratorio del Error, una iniciativa que a través de datos entiende los fracasos de las empresas y las personas. Y ese es justamente el tema que vamos a conversar hoy. El tema del error, que a veces se sataniza mucho, Panda. ¿Qué podemos decir frente al error? Muchísimo. Y yo creo que esa presentación de las ojeras, que te la agradezco, digamos que inicialmente parece como un chiste, pero la realidad es que ha sido, digamos, una experiencia de vida en donde hace ya más o menos unos 17 años, cuando empecé en esta locura de emprender, en esa época emprender o, digamos, tener un proyecto no era lo que hoy, digamos, se vende en el mercado. Y se puede resumir en que yo soy un emprendedor de aguante. En esa época, hablar de fracasos, hablar de errores, era algo malo, era un tabú realmente. Y una de las percepciones que uno siempre tenía era, yo tengo que aguantar. O sea, independientemente de qué esté haciendo, yo siempre tengo que mostrar éxito. Entonces el éxito siempre se volvía muy subjetivo, pero a su vez se volvía muy hacia la mirada de los demás, de hacia afuera. Entonces esa presión luego me dio a entender por medio de quiebras, por medio de rupturas emocionales, financieras, de vida básicamente, que me tocó reinventarme completamente. Luego de una ruptura emocional, física, personal, pues entender que el éxito y el emprendimiento tiene un lado muy bonito, que es el que todos, digamos, hablan, pero también tiene un lado muy oscuro. Entonces, a partir de ahí, entender que el error, ¿qué es eso? O sea, cómo lo llevas en tu vida, cómo lo transformas y cómo lo evolucionas. Es algo que hoy nos ha tenido con un proyecto muy bonito que lo llamamos el Laboratorio del Error. Hablemos justamente del Laboratorio del Error. ¿De dónde nace? ¿Por qué esa iniciativa? ¿Y qué es lo que se hace a través del laboratorio? Yo siempre he sido una persona convencida de que todo lo que hables y todo lo que expongas o eduques tiene que salir de tu experiencia. Y el laboratorio surge de una experiencia de múltiples metidas de pata, o como decimos, digamos, coloquialmente, múltiples cagadas. Sí. A nivel personal, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel profesional. Hace ya unos 9, 10 años, nosotros, digamos, el equipo de trabajo, hacíamos parte de algo que empezó a hablar del fracaso por medio de eventos. Y era, digamos, una franquicia a nivel internacional en donde nosotros, digamos, entendíamos que el error y el fracaso, digamos, estaban dejando de ser un tabú. Y más allá, digamos, como de romantizarlo por medio de espacios que hacíamos, uno de los elementos importantes que yo entendí y que es algo que yo tengo, digamos, innato, no solamente, digamos, en mi estilo de manejar, digamos, mi vida profesional, sino personal, es cómo materializas o cómo realmente generas un impacto positivo, cómo realmente logras, digamos, como aprovecharte de diferentes, digamos, situaciones que te pueden surgir, y principalmente las negativas, que era algo que tenía bastante tabú. Desde chiquitos nos decían, no te puedes equivocar, tienes que hablar bien, o sea, siempre te condicionaban a un estilo en el que cuando fracasabas o fallabas, te echabas golpes de culpa
y decías, yo no sirvo para nada. Y eso me pasó muchos años. Cuando no funcionaban las cosas, cuando realmente los proyectos no salían adelante y detrás de eso había temas financieros, eh, perder el amor de tu vida por no dedicarle tiempo, o sea, estar presencial en cuerpo, pero mentalmente estabas pensando era en tu proyecto, en el Excel, en pagar la nómina. Empiezas, digamos, a entender que hay un jugador clave que es el ego. Y cuando empezamos, digamos, a entender que el mundo se mueve por el ego, y cuando tú dejas que el ego, digamos, comande tu vida, empiezas a tomar decisiones en función de eso. Y el ego te hace ganar inmediatamente, pero sacrificas el logro a largo plazo. Esa visión, que lo viví en carne propia en múltiples ocasiones, fue lo que me llevó a decir, oiga, más allá de romantizar, ¿por qué romantizamos el fracaso? Porque hablar del fracaso como algo que pues sabemos que va a pasar, pero pues eso no es chévere. O sea, no es chévere llegar a fin de mes sin plata, sin poder pagar una nómina. No es chévere perder un ser querido. No es chévere y no puedo romantizar perder, digamos, la pareja por inclusive un capricho o por pensar que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, eso fue el detonante principal de que exista el laboratorio del error. Existe como una iniciativa a dar esos insumos y esas herramientas para personas, para empresas, para equipos de trabajo, para cualquier ser viviente que alguna vez en su vida haya cometido un error o haya fracasado y no sepa qué hacer. Porque uno de los problemas que tenemos como seres humanos es que cuando cometemos los errores o cuando sentimos que fracasamos, nos abandonamos y confundimos el aislarnos con realmente el estar, digamos, de manera independiente. Y de allí surgen, digamos, una serie de sucesos en donde lo que hacemos es, me gusta mucho poner, digamos, como este símil. Imagínate cuando tú estás enfermo y el médico te dice, te tienes que hacer un examen de sangre. ¿Sí? Y uno al principio no entiende específicamente para qué carajos me tengo que hacer un examen de sangre, pero realmente el examen de sangre es para analizar cómo estás, qué tienes, qué te está pasando, de acuerdo, digamos, como a esa hipótesis que tú estás generando porque te sientes mal. Y posterior al examen te dices, ¿estás bien o estás mal? Y más allá de decirte cómo estás, es qué vas a hacer, cuál es el tratamiento. Y lastimosamente, la visión que nos han vendido, tanto en el trabajo como en la vida personal, es que tenés que quedarte sangrando, no tenés que hacerte exámenes de sangre. Entonces el laboratorio del error surge como ese examen en donde se entiende qué es lo que pasa, por qué estás sangrando y adicional a eso, cómo vas a mejorar para que puedas, digamos, transformarte, más no quedarte, digamos, en ese punto ahí. Anda, hay, digamos, experiencias en tu vida que seguramente han marcado y que inspiran ese laboratorio del error. Algunas en particular que dices, mire, estas, por ejemplo, fueron momentos para mí súper transformadores. Es decir, el error fue un instrumento de crecimiento para mí. Algo que nos quieras compartir. La realidad es que hay tres. Okay. Digamos que en múltiples historias yo me he quebrado 3 veces. Y cuando digo quebrado es financiera, sentimental, emocional y profesionalmente. Y en esa batalla, en esos quiebres, tú entiendes que hay algo que se llaman los patrones. Uno cree tomar decisiones de manera sabia y cuando uno se da cuenta que realmente esas decisiones las estás tomando repitiendo el mismo patrón del error, te das cuenta que el problema no es tomar la decisión, es maquillar lo que estás haciendo repetidamente. Y hay 3 cosas que tanto en mi vida personal como en los acompañamientos y estudios que hemos hecho en más de 16,000 emprendimientos en toda Latinoamérica,
son, uno a nivel personal se deja manejar por tres factores. El primero es tomar malas decisiones, digamos, de manera aislada. Lo segundo es el ego. Y lo tercero es no conectarse, digamos, con uno mismo. En términos del laboratorio, hemos identificado que a nivel personal, las personas, digamos, se sienten, digamos, como quebradas por tomar decisiones a la ligera, por no, digamos, poner límites y también por confundir ese valor personal con un resultado externo. En mi vida personal, yo he tenido tres conflictos que los entendí y entendí que habían patrones. Malos socios, lo financiero mal manejo financiero, y el ego. Exactamente. Okay. Malos socios es, uno normalmente se asocia no necesariamente con un proyecto que sea una empresa, sino que uno se asocia en sus vínculos, digamos, emocionales y afectivos con personas que son afines a uno, que piensan como uno, que se relacionan como uno, más no que te lleven la contraria. Y cuando dejas, digamos, por encima el tema de esa afinidad, se te olvida que las relaciones se construyen desde pensar en cuándo no nos queremos o cuándo no funcionan las cosas. Por eso es que la mayoría de sociedades se acaban, y no solamente se acaban desde el papel, sino también desde la ruptura del vínculo que tienes con la contraparte, tu pareja, tu socio de negocios o inclusive tus amigos. Lo otro es lo financiero. Lo financiero es una montaña rusa en donde le apuestas a todo por el todo, donde te vuelves miope, porque como estás con tu ego, crees que todas tus ideas son geniales. Y cuando sales al mercado, no pasas de la puerta. El tema es que los proyectos no paran en términos de costos, gastos, entre otros. Entonces empieza la incógnita, empieza la frustración de decir, ¿dónde voy a sacar plata? No tengo más plata, pero no puedo parar. Y lo tercero es los límites. Cuando uno empieza a decirle sí a todo, que es algo que nos han vendido, luego el cuerpo pasa factura. Decirle sí a todo significa decirle sí a los clientes, sí a las oportunidades, porque siempre nos han vendido el hecho de usted tiene que aprovechar sus 5 minutos, pero nunca nos han dicho usted tiene que entender usted qué está construyendo, qué quiere construir. Y se vale decir no. Pero más allá de romantizarlo es entender realmente que decir no significa renunciar a cosas que no van a vibrar contigo o tú no eres bueno en eso. Y no por decir que no, eres una mala persona o eres un fracasado. Claro. Entonces, eso que nosotros investigamos parte de mi experiencia personal. Y más allá de los fracasos, uno de los elementos que damos a entender a cualquier tipo de persona, porque esto aplica a cualquiera, es ten cuidado con lo que te hablas y ten presente que el error no es igual a fracaso. El error es una acción que ejecutas y que a la final no generó los resultados que tú estabas esperando. Yo hago A para que pase B, pero resulta que pasó C. Eso es un error. Y el fracaso es esa narrativa, esa historia que le metes al error. Y cuando las personas, los proyectos y las empresas empiezan a decirse a sí mismos, oiga, es que usted es un fracasado, o me miro al espejo y digo, soy un fracasado porque no funcionó, realmente no estás disociando el hecho de que tomaste, digamos, decisiones o hiciste acciones que si bien no funcionaron como estabas esperando, eso no quiere decir que no valgas, eso no quiere decir que seas un fracasado, es muy diferente. Entonces, tratar, digamos, de darles a entender a las personas no solamente esa connotación de diferenciarlo, sino también las herramientas para que se cuestionen, es algo que el laboratorio
no solamente se vuelve especialista, sino que se vuelve una vocación, ¿sí? Y dentro del corazón que nosotros tenemos es darle a entender a las personas que usted puede sentir culpa, pero realmente la culpa no lo va a llevar a nada, porque la culpa lo que va a hacer es hundirlo más. Claro. Lo mismo pasa, digamos, con los equipos de trabajo. Hay situaciones que hemos acompañado y que nos damos cuenta que los equipos guardan silencio por miedo a que los culpen o miedo a que los corran o los retiren de la De la organización. compañía, claro. Y esa definición de cultura en las empresas, cuando se llena de eslogans, pero no hay acciones o no hay prácticas alrededor de eso, se vuelven, digamos, simplemente un papel bonito. Y no funciona, digamos, en las personas y mucho menos en las generaciones de hoy en día. Entonces, eso es un elemento que nosotros llevamos y que dentro de todo lo que tiene que ver con las iniciativas y la enseñanza es explicarle a todos que el dolor, digamos, de una persona o de un caso puede ayudar a reducir el dolor futuro de muchos. Y nosotros no buscamos vanagloriar o romantizar el fracaso o los errores como hoy en día se busca a modo de tendencia. Nosotros buscamos es honrarlos. Y honrar significa verse al espejo, decir, me equivoqué, no darme golpes de pecho, sino decir, con esto que me pasó, con esto que está sucediendo en el equipo, ¿qué vamos a hacer mañana y en qué nos vamos a convertir? Y eso es honrar, eso no es romantizar, porque si te quedas romantizando, como digamos hoy en día se vuelve trending topic y es fracasa mejor, fracasa más, tienes que fracasar. Desde mi perspectiva y desde mi experiencia, eso no te va a llevar a nada. Es mejor decir, en vez de culparte, mírate al espejo y di, tengo que ser responsable, pero responsable no de lo que sucedió, sino de lo que va a seguir sucediendo y qué patrones no voy a seguir cumpliendo para que yo no repita la misma historia. Es ese honrar el error, el que uno podría decir es de alguna manera reescribir, lo hablo más como desde el punto de vista cultural, que es como reescribir eso que sucedió, porque, claro, no estás dando una precisión y es que no puedo, si quiere verlo así, pues es el lugar interior desde el cual lo quiere ver. El error igual al fracaso, que ya no lo has diferenciado. Pero yo sí puedo volver a mirar el, comillas, error y reescribir esa interpretación que estoy haciendo del error, más para honrarlo y desde ahí continuar la marcha. Algo en ese sentido. Por supuesto. Te lo voy a responder desde una anécdota personal. Creo que esto no lo he dicho ni siquiera a mis más allegados. Primicia. Se puede decir. Una de las cosas que a mí me marcó y que me hizo un punto de inflexión es que yo viví con la cultura del emprender a costa de todo. ¿Y qué significa eso? Uno siempre se tenía mentores o tenía, digamos, líderes que cuando uno los veía le decían, no importa lo que pase, no importa las horas que usted tenga que trasnochar, no importa su salud, no importa nada. Usted tiene que sacarlo adelante. Y eso te taladra la cabeza al punto en el que te empiezas constantemente a culpar y decir, tenés que hacerlo, estás cansado, eres un débil. Llevas X cantidad de horas sin dormir. No importa, Flojo. Tenés que ser exitoso, exactamente. Entonces empiezas a sentirte y a darte, digamos, tan duro que posteriormente el cuerpo te pasa factura. Y me pasó factura. Yo tuve un preinfarto y tuve una connotación cerebral en donde el neurólogo me dijo, hermano, o para o haga testamento. Y eso fue un punto de inflexión muy grande porque cuando hice esa pausa, cuando hice un barrido, perdí al amor de mi vida.
financieramente estaba quebrado y vivía en una burbuja en donde muchas ideas y proyectos salían, pero internamente estaba solo, estaba quebrado. Entonces, el tema de honrar el error significa tomar la decisión de decir, pare todo, mírese al espejo, dígase a sí mismo, marica, te equivocaste. Pero más allá de eso, aprende lo que tengas que aprender, responsabilízate y di de aquí en adelante qué quiero ser cuando me vuelva a equivocar. Quiero ser lo mismo, me quiero quedar llorando, quiero seguir culpando al mundo porque las cosas no funcionan, o realmente me voy a transformar a partir de mis errores. Y cuando uno se da cuenta de eso, el siguiente paso es el más difícil, porque es sincerarte ante el mundo. Sincerarte no es, oiga, es que yo soy un cúmulo de errores. No, sino cómo haces las cosas diferente, cómo hablas diferente, cómo piensas diferente. Y dentro de eso, uno de los elementos que más compartimos es precisamente, más que diferenciarlo, es vívalo. Ese lado oscuro usted tiene que vivirlo. Y no se trata de que usted va a salirse de su trabajo o va a estar conectado con X personas en donde constantemente le están vendiendo esa idea de tienes que hacer tu propio negocio, tienes que sacar adelante tus ideas. Posiblemente no sea el momento, posiblemente no tengas todavía el repertorio, las habilidades y tengas que trabajar en ello. Y está bien, no está mal. Está mal es cuando empiezas a vivir la vida del otro. Y eso es un elemento que hemos visto principalmente en los equipos de trabajo, inclusive en equipos de deportistas. La presión que tiene un deportista de alto rendimiento es en función de su nivel de logro. Y el principal logro de un deportista de alto rendimiento son los olímpicos. Y la gran mayoría de deportistas, cuando logran ese éxito de una medalla olímpica, después de eso es un vacío, no hay nada. Claro. Quedan en un limbo. Y cuando, exactamente. Y ese ahora que precisamente te ayuda a hacer dos cosas. O te catapulta a reinventarte y reestructurarte, o te hunde completamente. Y lo mismo pasa cuando las ideas no funcionan o cuando te frustras. Entonces, desde esa connotación del error, desde lo que viví y desde lo que entendemos, digamos, haciéndole X preguntas, digamos, a las personas y haciéndolos vivir experiencias que viven en el laboratorio, a partir de sus historias, a partir, digamos, de que se vuelvan sinceros, nosotros, digamos, volvemos esos insumos, elementos estratégicos, no para garantizar el éxito, sino para darle las herramientas suficientes para que cuando vuelvan a tener una conversación alrededor del error, tengan el insumo para hacerse las preguntas clave. Hoy en día pasa mucho que nos llenamos de tecnologías, pero cada vez las conversaciones son débiles. Claro. Y cuando las cosas no funcionan, le echamos la culpa a la tecnología. Pues la realidad es que la tecnología no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros. La calidad de la conversación para poder llegar a... Y la calidad de la conversación implica incomodarse. Y no importa tu contraparte. E incomodarse con tu jefe, con tu líder, con tu pareja, con tu socio, no es fácil. Pero hay que hacerlo. Porque es que a partir de esa incomodidad surgen realmente las preguntas clave para sacar adelante cualquier cosa. Y vuelve y juega, no es solamente desde la perspectiva económica, laboral, sino principalmente personal. Entonces, si yo me quiero proyectar, si yo quiero lograr algo, si quiero tener una pareja o estoy con una pareja y quiero hacer algo mucho mayor o avanzar, como decimos, me tengo que incomodar.
y tengo que pensar en el peor de los escenarios. Y si no soy capaz de tener ese tipo de conversaciones, voy a vivir en una burbuja divina que cuando se pinche, todo va a ser, digamos, un infierno. Ujú. Viste, Panda, cuando alguien nos está viendo acá, nos está escuchando y está por acá con ese enjuiciador, es que yo cometí un error, es que... Y te escucha a ti desde la perspectiva del laboratorio del error, entonces dice, ay, no, pues sí, tan fácil, pues uno ver y reorientar o reescribir y honrar el error. En términos prácticos, si uno le dijera, mire, ¿cuál es el llamado a la acción para una persona cuando está con esa conversación interna? Nosotros, precisamente eso es lo que más nos pasa. Y esa es como la carta de presentación, curiosamente, porque nos dicen precisamente, no, pues es que hablar del error es muy lindo, Ujú. ¿cierto? Y eso no me pasa. Nosotros para eso tenemos algo que nosotros denominamos las 3D. Y eso surge desde mí, a nivel personal. Así como te recomiendan, cuando estés enojado, respira, Ujú. cuando la cagues o cuando cometas una falta, aplique las 3D. Que las 3D es eh, deténgase o detener, la otra es desmenuzar y la otra es diseñar. Detener, desmenuzar y diseñar. Ujú. El peor error que nosotros cometemos cuando estamos en una situación crítica, un error, una equivocación, una frustración, algo negativo, Sí. es tomar decisiones. Y lo que usted tiene que hacer es pare. Usted no va a tomar, no tiene que tomar ninguna decisión. Lo mejor que usted puede hacer es acuéstese a dormir, Ujú. desconéctese, pare su vida. No importa lo que esté pasando, pare. En el caso de una empresa, o acá en el caso de un líder, o digamos un gerente, también es válido decirle a su equipo, pare, haga una pausa, tómese en un café, tómese en una agüita, pare, no tomen decisiones. Lo segundo, o paso siguiente es desmenuce. En el caso personal, al siguiente día, busque el mejor momento de su día. En lo personal, para mí, el momento más exitoso o el más delicioso es el desayuno. Ajá. No hay nada más delicioso que un buen desayuno. Y en ese momento desmenuce no el culparse de lo que pasó, sino hágase 3 preguntas clave. ¿Qué ignoré o qué pasé por alto? Ujú. ¿Por qué tomé esas decisiones? ¿Y qué me faltó? Ujú. Y si es en lo posible, en silencio o en compañía de su equipo, anótelo. El cerebro y el ser humano está condicionado para que todo lo que usted piense se trabaja mejor si lo escribe. No en vano, las épocas del romanticismo, cuando se escribían las cartas, eran las más efectivas. Ujú. Y tercero, diseñe. Diseñe su respuesta a corto plazo o diseñe su plan a corto plazo en donde usted diga, muy bien, si yo tomé una decisión por rabia, el diseño que usted debería hacer es no voy a volver a y póngale, digamos, lo que falta en la oración en la próxima semana. Usted va a ver un cambio inmediato. ¿Por qué? Porque usted no se está culpando y no tiene que culparse. Usted está entendiendo desde una visión externa qué es lo que pasó, Ujú. pero con razón, no con emoción. Entonces, esas 3D, cuando uno la empieza a aplicar en su vida, que de hecho el equipo lo aplica, pasan cosas maravillosas. Una de ellas es dejar de usted decirse, es que la culpa es del mundo, es que la culpa es del gobierno, es que la culpa es de, y cambia, digamos, el chip y dice, es mi responsabilidad. Yo me responsabilizo por.
Como me hago cargo de lo que tengo que hacerme cargo, por decirlo de alguna manera. Y aplica si se acaba una relación, si te despiden del trabajo, si no funciona tu proyecto, no funciona tu idea, o no tienes una buena relación con tu familia, que también pasa mucho. Claro. Entonces, cuando empiezas a cambiar esa percepción y te miras al espejo, que eso es otro elemento súper importante, y dices, es mi responsabilidad, el mindset cambia, e inmediatamente empiezas a hacer cosas por voluntad o inclusive desde el subconsciente de manera diferente, de manera distinta. Entonces eso es una herramienta muy poderosa y muy sencilla de hacer. Ya posteriormente, uno mentalmente empieza a cuestionarse uno mismo, que eso es un elemento que los libros de autoayuda todos concluyen a lo mismo, y es sáquele tiempo a usted mismo. Claro. ¿Sí? Y sacarle tiempo a usted mismo no necesariamente tiene que irse para el Everest o para los montes donde los yogi o hacer meditación. No. Sacar tiempo para usted mismo es a usted qué le gusta. ¿Le gusta montar en moto? Arranque en moto. ¿Le gusta tomar café? Vaya y tómese un café. ¿Le gusta estar con su familia? Esté con su familia. Y mentalmente empieza a hacerse esas preguntas. A conectarse ahí. Panda, ya para entrar como en el cierre de este episodio, voy a traer una historia que compartías ahora antes de empezar a grabar, que relacionando un poco con lo que has estado contando, me llama la atención. Panda nos contaba hace un instante que fue a una compañía, iba para la oficina de la presidencia de esta compañía, iba de forma auténtica como es él, ustedes como lo ven, iba con su gorra, su camiseta, bueno, qué sé yo, pues los detalles de el atuendo que llevaba este día, y no lo dejaron en principio pues ingresar a la compañía. Entonces pensé en el error, está haciendo una analogía. El error de no dejarme pasar, o el error por algún tema, digamos, que podría decir uno en los protocolos, es que tendría que haber ido de una manera distinta si uno quisiera ver ahí eso como un error. Y es para hacerte justamente la pregunta. Y es, la búsqueda del error muchas veces está hacia el otro y a veces la ignoramos hacia nosotros mismos. O la búsqueda del error la centro en mí mismo y me olvido que es que el error también puede estar en la otra persona. No sé si logro como hacer una analogía para cómo hacerle a esta persona que nos está viendo y escuchando una iluminación, por llamarla de alguna manera, frente al error ahora que ya estamos cerrando este episodio, para mirar que efectivamente en el error el lugar desde el cual yo puedo observarlo. ¿Cierto? Hay algo muy bonito, lo voy a poner en palabras de... A mí me gusta hacer muchos ejemplos para que las personas lo entiendan más fácil. El mundo de la aviación es la industria más segura del mundo, no por la tecnología, sino por entender y aprender de los errores. Los aviones tienen internamente una caja negra en donde recopila información de todo lo que pasa en el avión. Cuando hay un problema en el avión, una falla, un mal protocolo, entre otros, un aterrizaje forzoso, lo primero que hacen los ingenieros es decir dónde está la caja negra. Se la llevan, la analizan, entienden qué fue lo que pasó, no con la función de culpar al piloto, culpar el avión, culpar la aerolínea, whatever, sino entender qué fue lo que sucedió. Y inmediatamente lo entienden y lo descubren, globalmente le dicen, oiga, este avión tuvo un problema en el despegue por milimétricamente haber despegado antes que la rutina habitual. Tenga presente que puede fallar en A, B, C, D. Entonces, en su próximo vuelo, esto es lo que le puede pasar porque ya le pasó a alguien. ¿A qué voy con esto? Los errores son el capital más importante para que una persona se transforme personal y profesionalmente. Si uno
quieres llevarlo a las historias, digamos, de personas exitosas, para mí el éxito es subjetivo, exitosas, pero digamos que comparten esa visión de éxito, esa definición de éxito contigo, todas se equivocan todo el tiempo. Y el problema no es que se equivoquen y el mensaje no es, listo, entonces vas a ir a equivocarme. No. Todas entienden que ese error lo tiene que entender desde la perspectiva de qué pasó, qué omití y ahora qué voy a hacer como persona o con lo que tengo, con lo que aprendí de aquí en adelante. No culpar al otro, no culparme a mí, sino verlo como un insumo que es súper valioso para seguir adelante, sea tomando decisiones, sea mejorando las relaciones o sea saliendo de una situación conflictiva. Entonces, uno de los elementos clave es ese. El error es un insumo que te transforma siempre y cuando entiendas que cometer un error no es ser fracasado. Y que la culpa lo único que te hace es hundirte versus responsabilizarte de que esas decisiones y esas acciones te dieron un resultado que no lo esperabas, pero que si lo entiendes vas a poder transformarlo en lo que tú quieras. Y no es culpa del otro, no es responsabilidad del otro, es responsabilidad tuya. Y cuando tú te responsabilizas y haces ese efecto pandemia, en donde empiezas, digamos, a comunicarlo con tus hechos, con tus acciones, eso es algo que empieza a destacar y dicen, hey, Sebas no es la persona más positiva, pero sí la persona más resiliente. Y esa resiliencia se ve marcada en que pasó de un valle, de un quiebre, a tener, digamos, un significado de éxito que para él es exitoso y para muchas personas también. Entonces, si yo lo veo desde esa manera y constantemente se analiza desde esa conversación incómoda conmigo mismo inicialmente y posteriormente con mis allegados, las cosas se transforman y ahí es donde honras lo que te pasa y posteriormente te evoluciona, no te transforma. Miren qué interesante resignificar justamente el error. Panda, gracias por aceptar esta invitación. Yo quisiera que le dejáramos un llamado a la acción final a las personas cuando han sido, digamos, duras consigo mismas por los errores que a lo largo de su vida han cometido. ¿Qué les podemos decir en este cierre? Uno de los mensajes importantes es no eviten los errores. Nunca busque evitar un error, porque siempre le va a pasar. Busque más bien cómo reducir el costo del error, porque los errores tienen costos asociados, de vida, de relaciones, financieros, de muchas índoles. Buscar y tener esa mirada de reducir el costo del error con las capacidades que tengo, con los aprendizajes que me ha dado, me va a permitir transformar. No se dé golpes de pecho, pero tampoco lo romantice. Más bien, véalo como un insumo que cuando usted lo entiende y usted se conecta con eso y toma decisiones desde el día siguiente, desde el día de mañana, que pase esa conversación consigo mismo y con sus equipos, las cosas cambian. El efecto es inmediato. Entonces, véalo como un capital invaluable y muy necesario para tomar decisiones difíciles y posteriormente generar esa experiencia significativa para transformar cualquier arista de su vida. Todos estamos llamados a transformar el error. Yo creo que, Panda, uno de los errores que uno no debería permitirse hacer o cometer es perder su autenticidad. Yo creo que vos sos un ser humano auténtico en el sentido de que has decidido vivir tu vida desde ahí, desde ese lugar, desde la esencia y desde eso proyectar y entregarte al mundo. Gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti y espero que no sea la única vez. Que así sea, que te tengamos por acá de nuevo en este podcast. Y la gratitud de la memoria del corazón
gracias por ver este podcast, gracias por comentarlo, pero en especial, gracias por compartir este contenido con aquella persona que tú sientas el llamado de hacerlo. ¿Por qué? Porque debe escucharlo para conectar su mente, su corazón, su alma, y que seguramente esta inspiración que Panda nos deja es un instrumento de transformación para sus vidas. Así que los esperamos en un nuevo episodio. Hasta una próxima oportunidad. A Privé Audio, gracias por hacer posible el podcast de Diego Salazar. Este es el podcast de Diego Salazar.